El Commander competitivo está viviendo un momento único. Desde la prohibición de la Mana Creep, del Dockside Extortionist y del Jewel Lotus, el formato se ha ralentizado y los mazos más exitosos son aquellos que son capaces de jugar bien en el mid-range. Pero muchas veces las partidas acaban siendo un infierno, así que bienvenidos al Mid-Range Hell. ¿Qué tal estamos, amigos? Bienvenidos un día más aquí a la casa del comandante, y hoy os quiero hablar de uno de los grandes problemas que tiene el Commander competitivo de hoy en día. Es lo que decíamos en la intro del Mid-Range Hell. Y bueno, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Vamos a explicar qué es el Mid-Range Hell, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias y algunas posibles soluciones. Hace ya bastante tiempo en este canal hicimos varios vídeos sobre los arquetipos, ¿no? Y uno de estos vídeos era sobre los mazos midrange. Estas barajas son aquellas que son capaces de ganar a veces temprano, en turnos 2 o 3, pero que sobre todo son mazos fuertes a partir del turno 3 o 4. Esto lo consiguen de dos formas. Por un lado, son capaces de poner un montón de motores de value, ya sea de robo de cartas o de generación de tesoros en mesa, y también tienen una gran cantidad de interacción. El problema lo tenemos cuando 3 o 4 de estas barajas mid-range se juntan en una misma mesa. Imaginaos una situación de mesa como esta, donde todos los jugadores tienen uno o varios motores de robo y también cosas para generar value. Lo que pasa en estos casos muchas veces es que la partida se estanca por completo, ya que no hay nadie que sea capaz de tener una superioridad sobre los oponentes. Seguramente las manos de estos jugadores estarán llenitas de interacción e intentar avanzar en la partida es un auténtico infierno, y ya no te digo tirarse a ganar, que es directamente un suicidio. Esto es lo que llamamos el mid-range hell. Es este tipo de situaciones que se suelen dar en muchas partidas a partir del turno cuarto o quinto, de ahí el nombre de mid-range hell. En estas partidas se llega a una parálisis del juego en la que todos los jugadores están cargaditos de interacción en la mano y nadie es capaz de avanzar. Vamos a hablar un poquito de las causas, ¿no? ¿Por qué se da este mid-range hell? La primera es la práctica desaparición de los mazos turbo, no tanto porque no existan, sino porque ya no son tan rápidos como eran antes. La prohibición de las 3 cartas que hablábamos antes, pues la verdad es que ha conseguido quitarle mucha aceleración al juego, y estos mazos turbos muchas veces podían ganar antes de que estos mazos midrange asentaran sus motores de value en mesa y los aplastaran, pues por ventaja de cartas. Un segundo motivo puede ser el creciente número de motores de robo que Wizards está imprimiendo en los últimos años, ¿no? Solamente en el año pasado vimos salir el Traveling Purse, Rev Teeth Extractor, Necrodominance, Polywog Prodigy y Nadu, que bueno, Nadu pues ya no está, ¿no? Pero el resto siguen vigentes y se juegan. Y el tercer motivo es la proliferación de estos mazos midrange. ¿Y qué pasa? Pues básicamente si no juegas uno de estos mazos midrange, es muy probable que los oponentes te acaben aplastando por value, así que la mejor opción para muchos jugadores es jugar una de estas barajas. Mazos como Blue Farm, como Tymna Thrasios o como Tibit abusan de este tipo de estrategia, abusan mucho de los motores de robo, e incluso pues en estos 3 casos los comandantes en sí ya dan robo. Estos mazos hoy en día son los que más win rate dan, así que no jugarlos ya te hace partir en una situación de desventaja. Una de las preguntas que me he hecho es por qué no funcionan otros arquetipos en CDH. En el caso del turbo, pues como decíamos, ya casi no existe, ha desaparecido por la falta de motores de aceleración que antes sí que había. La verdad es que pues, gracias a estos baneos pues los mazos son menos consistentes, ¿no? Antes a golpe de Dockside y de Crypta y de estas cosas pues eran mucho más consistentes, cosa que ahora ya no son. Además, como cuando lo juegas eres más lento que antes, pues prácticamente vas a la misma velocidad que un mazo mid-range. Y la verdad es que los mazos mid-range también están cargaditos de respuestas tempranas, ya sean counters gratuitos o incluso cartas como el Flare
Flare of Denial. Bueno, el Flare of Denial se juega menos, pero el Flare rojo, que si te copian una Ad Nauseam te duele muchísimo, pues sí que es una carta que se juega. En el caso de las barajas de stacks, jugar agresivo contra este tipo de mazos es prácticamente imposible, y lo es por tres motivos. Uno, los mazos mid-range te acaban aplastando por value. La verdad es que si gastas cartas en poner piezas de stacks que además se ven venir desde lejos, los otros jugadores que jueguen mid-range van a empezar a poner motores de robo y motores de value y te van a acabar pasando por encima. Dos, los intercambios de carta 1 a 1 con cartas como Swords to Plowshares o parecidos, pues siempre acaban beneficiando a los otros dos jugadores. Y tres, si aún así eres capaz de aplastar a uno de los jugadores, la verdad es que todavía te quedan dos, y con la ventaja de robo que puedan haber sacado, es muy probable que acabes perdiendo. Un tipo de mazos que sí que me gustan para jugar en este midrange hell son aquellos mazos que no castean hechizos. Bueno, sí que castean, pero que son capaces de meter cosas en mesa sin castear. Los ejemplos más típicos son Kinnan, Sisei y Magda. ¿Y cuáles son los puntos de estos mazos en el midrange hell que estamos viviendo? Pues primero es que son mazos que pueden jugar bien en este entorno o no, porque sus interacciones son difíciles de contrarrestar. También hay otra cosa muy buena que tienen, y es que en muchos casos, como por ejemplo Kinnan o Sisei, pueden aprovecharse de muchísimos de los motores de robo que juegan el resto de barajas. Pero otra cosa que también es cierta es que los mazos midrange actuales están metiendo mucha interacción contra este tipo de barajas, ya que hoy en día es muy habitual ver cartas como por ejemplo un Cursed Totem o una Disruptor Flood para esa Magda o ese Kinnan que hay en la mesa. Y otra cosa importante también es que estos mazos que no castean, pues en muchos casos también se acaban convirtiendo en mazos mid-range, ya que juegan muchas de las piezas de value que juegan estos otros mazos. El gran problema del mid-range hell es que la única forma que hay de combatir la ventaja masiva de cartas es simplemente con más ventaja masiva de cartas. En muchos casos las partidas las gana el jugador que es capaz de poner primero el Rhystic o el de One Ring en mesa. Lo que acaba haciendo la gente, pues al final son mulligans agresivos en busca de este tipo de cartas, de estas piezas, ¿no? Porque la verdad es que esto es una estrategia ganadora. ¿Y qué pasa? Que cuando todos los jugadores juegan de esta manera es cuando acabamos llegando al midrange hell. Cuando estamos en una mesa de este tipo, la partida puede acabar de 6 maneras distintas. Alto, alto, que esto te interesa, y es que vamos a hablar de nuestro Patreon. Si no sabes por dónde empezar a la hora de montar un mazo, o si quieres mejorar uno que ya tienes, pues yo mismo te voy a ayudar. Además, también puedes hacerte nivel Zen para tener mentorías personalizadas conmigo. ¿Y qué vamos a hacer en estas mentorías? Pues te voy a enseñar un montón de trucos y estrategias que te ayudarán a ganar más en Commander. Desde cómo leer la mesa correctamente hasta cómo jugar con la cabeza de tus oponentes. Solamente tienes que hacerte Patreon. El link por supuesto está ahí abajo en la descripción, y además por supuesto aparecerás en los agradecimientos del principio de los vídeos. Y ya te digo que llevo 30 años en esto, así que sé de lo que hablo. También agradecer a Card Market, como siempre, que ya sabéis que es nuestro patrocinador. Si estáis en Europa es el mejor sitio para comprar cartas. Y nada, continuamos. Una de las más habituales es el empate, ¿no? Son aquellas partidas en las que nadie se tira a ganar y la gente pues juega y juega y se acaba el tiempo. Lo más que puede pasar es que el jugador al que le llega el turno se tira a ganar y no sea capaz de ganar. Otro de los posibles finales es que gane el primer jugador que se tira a ganar, aunque esto es realmente improbable, ya que cuando se llega a este tipo de situaciones del midrange hell es muy habitual que los oponentes tengan interacción. Pero oye, a veces pasa que un jugador mete una Abolisher y nadie tiene nada para deshacerse de él. Otro de los posibles finales es una situación de Kingsmaking en el que un jugador se tira a ganar, es frenado y acaba ganando el siguiente jugador. La verdad es que esto suele pasar sobre todo en jugadores inexpertos, ¿no? Y la verdad es que esto también cabrea mucho porque al final se gana por turn order. Si juegas tú después del jugador que se ha tirado a ganar de forma inconsciente, pues tienes tú muchas probabilidades también de hacerte con la victoria. Otra forma en la que también puede acabar la partida es con victorias a velocidad instantáneo o con Final Fortune. ¿Qué suele pasar muchas veces? Pues que un jugador se tira a ganar, la gente empieza a gastar toda su interacción hasta que llega el jugador que tiene el Born Upon a Win o que se juega el Valley Fruit Caller, y a partir de ahí la pila con un jugador intentando ganar, pues otro jugador intenta ganar, ¿no? Esto también es bastante habitual en el meta actual, pero esto
también pasa con jugadores con, no quiero decir poca experiencia, pero sí con una experiencia intermedia, que no la ven venir. Entre los jugadores más experimentados, pues muchas veces se dan cuenta de la situación y lo que acaban haciendo, sobre todo en rondas, es pactar el empate. Es decir, ven que un jugador se está tirando a ganar, el otro jugador tiene el counter que lo frena y el siguiente jugador va a ganar. Y dice, pues mira, o pactas empate o te freno a ti y dejo que gane el otro. Y al siguiente le dices lo mismo. O pactas conmigo o si no dejo que gane el que ya está ganando. Así que al final lo que se consigue son situaciones de empate. Y esto es muy habitual en las rondas de torneos. Y cuando ya hablamos de top 16 o mesas finales, pues lo que suele pasar muchas veces es que se reinicie la partida. En muchos torneos para los tops no hay límite de tiempo, así que yo he visto partidas que se han reiniciado 2, 3 y 4 veces, como por ejemplo fue la final del campeonato europeo de este año. El hecho de que muchas partidas acaben de esta manera, yo creo que estropea el juego, ¿no? Entonces vamos a ver qué posibles soluciones tenemos para este Mid-Range Hell. Lo primero son las soluciones que pueden tomar los jugadores. Y una de las soluciones que ya hemos visto son los mazos que juegan sin castear hechizos, por ejemplo, como decía, Magda, Keenan y Sisei. La verdad es que, por supuesto, hay respuestas contra estos mazos, ya que pues muchas barajas juegan Cursed Totem o cartas similares. Otra de las posibles soluciones es simplemente meter más efectos de silencio, aunque esto ya está pasando. Barajas como por ejemplo Tymna Thrasios están, aparte de metiendo el Grand Abolisher y el Ranger Captain of Eos, están metiendo el Kutsil, aparte por supuesto del silencio. Esto pues la verdad es que va muy bien, pero la verdad es que también te lo pueden romper muy fácilmente con cartas, por ejemplo Talon Gates of Madara. Otra de las soluciones que están implementando los jugadores es meter cartas de robar motores de value o de copiar motores de value. Cartas como el Steel Enchantment, como el Copy Artifact o similares, lo que buscan es pues o quedarse con los motores de value de los oponentes o copiarlos para ellos, aparte de tener los suyos, meter los que le han copiado a los oponentes. De esta forma pues se consigue una mayor ventaja de cartas y a veces incluso quitarle la ventaja de cartas a uno de los jugadores y desbalancear la partida a nuestro favor. Esta solución parece ideal, ¿no? Pero la verdad es que muchas de estas cartas al final no acaban siendo tan buenas, especialmente cuando te vienen a media partida. Otro tipo de soluciones que puede haber para este Mid-Range Hell son aquellas soluciones que puede tomar Wizards y el Rules Committee que ahora está dentro de Wizards, ¿no? Una de ellas muy clara son los desbaneos. ¿Y a qué me refiero? A desbanear cartas como por ejemplo el Hull Breacher. Esta carta, aunque fue baneada en un momento donde se jugaban muchas ruedas, porque la verdad es que el Hull Breacher con las ruedas era brutal, pues la verdad es que se podía jugar perfectamente contra ella y yo no la veía tan injusta. Se baneó sobre todo por los jugadores casuales. Otras cartas a desbanear pues son la Cripta, el Dockside y el Jewel Lotus, las cartas que banearon hace poco. Esta solución la verdad es que no creo que ocurra, pero esto permitiría que hubiera también más mazos turbo, aunque lo que estoy viendo yo si desbanean estas cartas es que al final lo que va a pasar es que los mazos mid-range se van a aprovechar de ellas también. Y si Wizards podría desbanear por un lado, también podría empezar a banear cartas. Yo personalmente soy más partidario de desbanear que de banear. ¿Y qué cartas queremos banear? Pues básicamente el Rhystic Study, el The One Ring, la Necropotencia, la Remora y el Esper. Y yo sé que muchos de vosotros tenéis estas cartas y os jodería muchísimo, pero oye, es lo que hay, sería una posible solución para el Mid-Range Hell. La verdad es que los baneos siempre acaban cabreando a la gente, por eso digo que yo soy más partidario de desbanear cartas. Y la última solución que podría tener Wizards es imprimir más cartas antirrobo, ¿no? Pues como cuando imprimieron el Hull Breacher, podrían imprimir alguna carta similar, quizá no tan poderosa, pero sí que frenara este meta tan asfixiante que tenemos hoy en día. La verdad es que también podrían hacer más cartas que jugaran sin meter hechizos en la pila del estilo de Magda o Keenan, pero serían realmente poderosas. Tendrían que controlarlas mucho porque se podría ir mucho de madre. Y hay un tercer agente que también podría tener soluciones para combatir este Mid-Range Hell, que son los organizadores de torneo. Una de las soluciones que yo creo que quizá es la más obvia es poner límite
de tiempo en los tops. Por ejemplo, 2 horas y media nos permitiría jugar una partida larga y bueno, sí, se podría reiniciar, pero una partida que se reiniciara, buf, ya el tiempo estaría bastante pillado. ¿Y qué pasa si al final esto acaba en empate y no gana nadie? Pues lo que tendría que ser es que gane el que esté más arriba en el suizo. Hoy en día, pues muchos organizadores no permiten esto de reiniciar la partida, ¿no? Suele ser algo que se ve sobre todo en Europa, en Estados Unidos no se ve tanto. Así que el no permitir reiniciar la partida puede ser otra buena opción y simplemente esperar a ver qué pasa. Personalmente yo creo que el prohibir reiniciar la partida pues es un poco feo y volveríamos un poco al mismo problema, ¿no? Habría kingsmaking, habría este tipo de cosas que no sientan nada bien. Personalmente creo que este es uno de los grandes retos para 2025 del Commander competitivo, ¿no? El midrange hell, la verdad es que puede ser agobiante y hacer las partidas muy farragosas. Lo bueno es que cuando se junta un jugador bueno con varios que no son tan buenos, pues este jugador suele ser capaz de solucionarlo. Pero aún así, a medida que la gente se vaya acostumbrando a este tipo de situaciones, y las estamos viendo cada vez con más frecuencia, las partidas van a acabar estancándose. Y para mí la verdad es que esto es una mierda. Y ahora pues es un poquito vuestro turno. Quiero que me digáis si habéis jugado partidas de este estilo, si habéis estado en situaciones de este estilo y sobre todo quiero que me digáis ¿qué soluciones aportaríais vosotros? ¿No? Dejádmelo aquí abajo en los comentarios. Y por cierto, si queréis saber cómo construir un mazo mid-range, os dejo este vídeo por aquí. Y oye, este botoncito de aquí es para suscribirse, así que si no estás suscrito, no sé a qué estás esperando. Y nada, dicho lo dicho, el comandante se despide hasta la próxima emisión. Un saludo, amigos.